Había una vez una pareja de novios que se encontraban a tan solo horas de contraer matrimonio. El vestido ya estaba elegido, el anillo listo y todo apuntaba a que iba a ser un día espectacular. Pero, lamentablemente, la novia se encontraba nerviosa, ansiosa, y esto hacía que su mente junto con sus ideas estuvieran totalmente nubladas, y comete una pobre decisión, la cual es de tener intimidad con otra persona justo el mismo día de su boda. Creo que escuchar una historia como estas a todos nos llega incluso a hacernos enojar o pensar de que tal acción sería imposible que ocurriera en el mundo natural. Parece ser inclusive sacado de una novela de mal gusto. Pero lamento decirles de que esto no es así. Incluso es una historia bíblica que todos conocemos. Moisés se encontraba arriba en la montaña y ya Dios le había dado las tablas de la ley. Ya el traje de Aarón estaba en teoría realizado y todo estaba preparado para que ese día Dios e Israel fueran en sí uno solo. Pero, ¿recuerdas lo del becerro de oro? Asimismo, la novia, Israel, se desespera abajo ya que no veía llegar a Moisés y arma un becerro de oro. Considero que tú y yo estamos totalmente de acuerdo de que ese es el peor momento para que Israel peque, así como en la historia inicial es el peor momento de que la novia pecara. Creo juzgaríamos fácilmente de que no hay perdón para tal cosa, y así todos aprendieran de que actos como estos no son admitidos en absoluto por Dios. Sin embargo, cuando Moisés estaba frente a Dios, Dios le dice, apártate de mí, Moisés, y déjame solo, porque ahora mismo desapareceré a esta nación, y haré de ti una nueva nación. Moisés de inmediato dice, no, si es posible, bórrame de tu libro, pero no los mates a ellos. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Dios? Dios le dice a Moisés en sí, las cosas no funcionan de esta manera. Cada uno es responsable de su pecado. Literalmente dice, Dios responde a Moisés, al que pecare contra mí, a ese yo borraré de mi libro. ¿Cómo es posible que en el momento más necesario para que Dios aceptara un sacrificio de hombre, tal como lo estaba realizando Moisés, Dios deja bien en claro que así no es como funcionan las cosas, de que cada uno es responsable de su pecado? Esto explica por qué el mundo cristiano y mesiánico tiene la guía de otro Dios, ya que en la versión del llamado Nuevo Testamento sí se necesita del sacrificio. A veces no somos totalmente conscientes de cuáles son las diferencias fundamentales entre lo que viene a ser la Torá, mal llamado Antiguo Testamento, y la versión del Nuevo Testamento. Si hacemos una comparativa sencilla solamente de fundamentos, de esa parte que realmente a la final a todos nos incumbe como seres humanos normales que estamos en esta tierra, veríamos lo siguiente. En la Torá, mal llamado Antiguo Testamento, aquí, como vemos en esta historia de Moisés, con el becerro de oro, vemos de que cada uno es responsable de su pecado y cada uno de nosotros debemos de hacer una rectificación, una corrección y allí regresar a Dios de una manera más adecuada. Aquí tampoco estamos viendo la necesidad de un mediador. En el Nuevo Testamento, sin embargo, vemos algo totalmente opuesto. Sí hay un sacrificio humano y sí hay mediadores. Aunque ocasionalmente el cristiano o el mesiánico o netzarista acusa al católico de idólatra al utilizar santos o vírgenes como mediadores, pero estos no se dan cuenta de que al cierre de sus rezos u oraciones, de igual forma tienen que mencionar a alguien y dar agradecimientos a través de la sangre de Jesús o a través de los méritos de su Mesías. En el Antiguo Testamento, mejor llamado la Torá, los patriarcas y personajes principales tienen familia y tienen riqueza, fortuna. Ese es un modelo interesante que a mí en particular me gustaría seguir.
Sin embargo, en el Nuevo Testamento vemos que los personajes centrales, tales como Jesús o Pablo, no tuvieron esposa, no tuvieron hijos. No supieron en sí qué es someter su voluntad ante otros. Creo que todos aquellos que estamos casados o tenemos hijos sabemos a qué nos referimos con ello. Yo quiero tener familia y quiero tener fortuna. En el Nuevo Testamento con estos personajes es algo a lo que yo no me voy a poder identificar. Vemos ahora también en la Torá que nosotros estamos abiertos a los debates sanos, a los debates coherentes, a conversar sobre temas religiosos. Sin embargo, con los cristianos mesiánicos o netzaritas, vemos de que sus líderes les infunden un terror abismal de que no pueden hablar con un judío o un rabino, porque entonces los confundirán o simplemente no te aceptarán. Algo que es totalmente incorrecto. De igual forma, en la Torá o Antiguo Testamento, vemos cómo nosotros sí conocemos nuestra historia. A la final, todo pasó en Israel. Creo que lo más lógico sería entonces preguntarle a un judío qué fue lo que realmente ocurrió. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, los cristianos mesiánicos y netzaritas tienen como historia lo que les armó y acomodó Roma, según lo que ellos quisieron mostrar a su conveniencia. Es claro, después de ver estas diferencias de fundamentos dentro de estos dos libros, en cómo por eso al cristiano mesiánico netzarita le es tan difícil y tan incomprensible poder entender la perspectiva real judía, ya que solamente se basan en lo que le han dicho, lo que han escuchado, pero no lo que han investigado directamente ellos mismos, yendo a la fuente, hablando con un rabino judío real, no autodenominado rabino o autodenominado judío, y entender entonces el porqué de estas grandes diferencias entre estos dos libros. A todo esto, si hay una necesidad de un nuevo pacto, quiere decir de que si Dios eligió a Israel y se equivocó, y por ello este nuevo pacto, ahora con el Nuevo Testamento, ¿quién te asegura entonces que Él no se va a volver a equivocar? Solo hay dos opciones. Una, o Dios realmente se equivocó y estamos a la deriva de un Dios que solo improvisa, o, segunda opción, te han contado mal la historia y estás solo siguiendo una tradición. La pregunta definitiva es, ¿deseas conocer al Dios de Israel o al Dios que te presentó Roma?